Eh, bueno, eh, el tema que quería compartir con ustedes se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Es el tema que compartí esta mañana con los hermanos en la reunión. Eh, y tiene varias enseñanzas en realidad, no tiene una sola. Tiene muchas cosas y uno percibe algunas de ellas, ¿no? Eh, Siempre en cada relato, yo lo repito cada vez que vamos a compartir, en cada relato tratamos de identificarnos con los personajes que aparecen allí. Ya sea que sean los personajes más agradables o desagradables de la historia, no importa. Nosotros por algo están escritos, ¿no? Por algo están ahí, para que nosotros nos identifiquemos y tratemos de, de vernos a través de un espejo, ¿no? El apóstol Santiago dice que la ley de Dios es un espejo, es como un espejo que nos muestra el pecado. Y hay muchas veces que tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver esas cuestiones, ¿no? Entonces, me gustaría meditar un poco en esta historia, pero sobre todo en el contexto de la historia también. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, ¿sí? En el versículo 25, que dice lo siguiente. Lucas 10, versículo 25 dice: He aquí un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primer punto interesante. El que está hablando con Cristo es un doctor de la ley, un doctor de la ley. ¿Qué significa un doctor de la ley? En otro evangelio, en Mateo 22, 35, lo llama un intérprete de la ley. ¿Qué sería un intérprete de la ley o un doctor de la ley en nuestros días? Sería un teólogo. Sería un teólogo. Jesús sabe con quién está hablando. Jesús está hablando con un hombre que no acepta la palabra y no recibe la palabra como si fuera un niño, que no recibe la palabra como el simple mensaje de un padre amoroso que se dirige a su hijo amado, sino que está hablando con un hombre que es un intérprete de la ley. Y ser un intérprete de la ley significa, como mencionábamos, ser un teólogo. Y a mí realmente no me gusta, yo sinceramente creo, eh, lo, lo creo y creo que está fundamentado, de que la teología es el cáncer del cristianismo, es la maldición del cristianismo, la teología. Tanto en la época de Cristo como en nuestra época, en la Edad Media también, y en todas las épocas. Porque teología, al igual que la geología, igual que la biología, no es que la geología o la biología estén mal, pero al igual que estas ciencias, al igual que estas otras ciencias, tienen un objeto de estudio, un objeto de estudio. La biología toma las cosas vivas, las disecciona, las corta ahí en pedacitos y las pone debajo del microscopio y basado en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, interpreta cómo está compuesta la vida, cómo se genera la vida, cómo evolucionó la vida, etcétera, etcétera. Y ustedes saben a las conclusiones que se han llegado, ¿no? Porque la biología no recibe el mensaje, sino que trata de descifrarlo. Se cree que es un detective que tiene que tratar de descifrar. Y en ese intento de descifrar terminan en conclusiones totalmente alejadas de la realidad. La geología pasa lo mismo. La geología, el objeto de estudio es la Tierra. Entonces se toma el objeto de estudio, se pone bajo el microscopio
y basado en la propia sabiduría humana, se trata de descifrar, de decodificar un mensaje. La teología es lo mismo. La teología es agarrar a Dios Hello, como manager. objeto de estudio. De hecho, teología es el estudio de Dios, el estudio de Dios. Pero no solamente tomar a Dios, sino tomar su palabra, la Biblia, diseccionarla, cortarla en pedacitos, ponerla debajo del microscopio y basado en mi propia sabiduría, en mi conocimiento de las lenguas originales, en mi conocimiento de la historia, en mi conocimiento de la arqueología, etcétera, 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 basado en mi propia sabiduría, tratar de interpretar esa palabra. Entonces es muy distinta la actitud de un hijo, un niño, ustedes hagan la prueba, un niño chiquito, el papá le dice tal cosa y el hijo lo cree, el hijo lo acepta, porque el papá se lo dijo. Lo cree, lo recibe. Así hemos de recibir nosotros la palabra, pero el teólogo no recibe la palabra. El teólogo filtra la palabra, la critica, la analiza y la interpreta, hace la exégesis. La maldición del cristianismo, la teología. Entonces, este era un doctor de la ley, un intérprete de la ley, era un teólogo, una persona que no estaba capacitada para recibir la palabra como un niño, sino que basado en su propia sabiduría humana, trata de encontrar algún significado oculto en la palabra. Elena de White diría, hacen complicado lo que es sencillo. Ustedes saben que Lutero era un teólogo, era doctor en teología. Cuando aceptó a Cristo en su corazón, empezó a decirle a los miembros de la iglesia que rechazaran la teología y la filosofía que había en la iglesia. Interesante, un teólogo hablando contra la teología. El apóstol Pablo era un teólogo, conocía las lenguas, sabía de tradiciones, de historia, se había criado a los pies de Gamaliel, pero cuando aceptó a Cristo, todo eso lo tuvo por basura, y cuando fue a predicar el Evangelio, él dice, yo decidí ir a vosotros solamente sabiendo a Cristo y a este crucificado. Y en el ministerio de Cristo, las masas que seguían a Cristo eran campesinos, cobradores de impuestos, prostitutas, soldados, habían también algunos sacerdotes, pero el grueso de esas personas ustedes me escuchan, ¿verdad, hermanos? Porque se me congeló un poquito la imagen. Sí, hermano, de repente se escucha un poco cortado, pero ya volvió la conexión. Ok. Pero el grueso de las personas que seguían a Cristo, la gran mayoría de las personas que seguían a Cristo, no sabían leer y escribir. O sea, lo poco que ellos conocían de la palabra de Dios era lo que habían escuchado. Por eso Jesús siempre dice, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, no matarás, no cometerás adulterio, no esto, lo otro. O sea, el grueso de la gente que seguía a Cristo eran personas que no tenían estudios, no sabían leer y escribir. Entonces, cuando los escribas y fariseos, que eran los teólogos de aquella época, vieron que lo seguía mucha gente a Cristo, su conclusión fue esta. No, lo que pasa es que la gente lo sigue porque no estudió, porque esa gente que no conoce la ley es maldita. Por eso lo sigue la gente. Si ellos fueran teólogos como nosotros y conocieran todo lo que nosotros conocemos, sabrían que ese hombre es un endemoniado. Sabrían que ese hombre no es el Mesías. Si ellos fueran teólogos como nosotros. Entonces, la teología siempre ha sido la maldición del cristianismo. Dios es un ser personal, no es un objeto de estudio. Es nuestro Padre amoroso.
y quiere que recibamos su palabra como hijos, como niños, no como sabios. Entonces Jesús sabe que está hablando con un intérprete de la ley, con un teólogo. Entonces Jesús le responde de esta manera y le dice así, versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Dos preguntas, hermano. En realidad, solamente la primera pregunta es la que identifica o la que viene a ser la base de nuestra conducta o de nuestra forma de ser. Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, a cada embate que Satanás le hacía, Jesús respondía, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente Jesús respondía con el escrito está, pero a este hombre, que es un intérprete de la ley, le hace dos preguntas. ¿Qué está escrito y cómo lees? ¿Qué está escrito? Es la verdad. ¿Y cómo lees? Eso puede salir para cualquier lado. ¿Cómo puede ser que un solo libro, la Biblia, un solo libro, que es la base del cristianismo, y haya miles de denominaciones cristianas? ¿Cómo puede ser eso? Porque el hombre interpreta. Porque el hombre es un intérprete de la ley, por la maldita teología. Por eso hay miles de denominaciones. Porque si el hombre recibiera la palabra como un niño y la creyera, y no interpretara, sino que dejara que la Biblia se interprete a sí misma, porque no es que no hay intérprete, es que el tema es que nosotros nomás no somos los intérpretes. El apóstol Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana porque las profecías no son de interpretación privada. Entonces, si no son de interpretación privada, o sea, no es que cada uno pueda interpretar lo que quiera, tiene que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Si hay alguna cosa que no entendemos en un punto, en otra parte se aclara. Un texto sobre texto, renglón sobre renglón, creo que ustedes ya conocen esa historia, así que no me voy a meter con eso. Pero ¿por qué hay tantas religiones cristianas? Justamente porque cada uno interpreta como quiere. Cada uno es llevado por su propia sabiduría humana. Entonces Jesús le hace la pregunta a este doctor de la ley, a este intérprete, ¿qué está escrito y cómo lees? Entonces él ahora va a responder solamente la primera pregunta. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Entonces, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Versículo 27. Él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y estas palabras eran perfectas, porque ahora el doctor de la ley lo único que hizo fue decir de memoria lo que estaba escrito. ¿Qué está escrito? Dos mandamientos. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? De hecho, a Jesús se lo preguntan, probablemente sea el mismo episodio. Esto está en Mateo 22, 36 al 40, que lo pueden leer ustedes. Ahí Jesús dice claramente que toda la ley se resume en dos puntos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera religión se resume en el amor. O sea, el amor es la base de todo. Ahora, eso no significa que el amor no sea específico. O sea, la ley lo que hace, las leyes que dicen, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado, todo eso es parte del amor a Dios, porque el amor a Dios no es abstracto. Y todos los otros mandamientos que hablan del prójimo es una descripción, una especificación de ese amor al prójimo. Pero en definitiva es amor. Si yo amo a mi vecino no le voy a robar, si yo amo a mi vecino no voy a mentirle, no voy a codiciar sus cosas. Entonces, la respuesta fue perfecta. Estos eran textos del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6,
se menciona, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo también está escrito en la ley, o sea que no había nada nuevo. Cuando Jesús dice que toda la ley se resume en estos dos puntos, Jesús no está dando nuevos mandamientos, sino que son lo mismo que estaba escrito, solo que con una nueva visión, un nuevo lente, que para los judíos era novedoso. Así que la respuesta fue perfecta, y podría haber terminado ahí, ¿sí? Sin embargo, Jesús le preguntó dos cosas: ¿qué está escrito y cómo lees? Él ahora respondió lo que estaba escrito: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Jesús le responde en el versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y estas palabras pueden sonar a salvación por obras, pero no. Presten atención. Porque haz esto y vivirás pareciera que tenés que hacer algo para ser salvo. Pero en realidad cuando hablamos de amor, amar a Dios, nadie puede amar a Dios si no recibió primeramente el amor de Dios. El apóstol Juan dice que le amamos porque Él nos amó primero. Todos aquellos que reciben el sacrificio de Cristo, que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios y ven el amor de Dios en el hecho de que Dios dio a su Hijo, empiezan de a poco a amar a Dios. Y las obras que realizan son obras de amor. O sea, si van el sábado a la iglesia es porque disfrutan estar con Dios y escuchar su palabra. Si ayudan a otros es porque Dios me dio tanto que yo voy a ayudar a otros, ¿no? O sea, dan de lo que reciben. Entonces, cuando dice haz esto y vivirás, obviamente no se refiere a algo que haya que hacer para lograr la salvación, sino que es el resultado de haber sido perdonados por Dios. O sea que está perfecto. Entonces Jesús le dice, ya está perfecto. Lo que respondiste está bien. Eso es lo que está escrito. Haz esto y vivirás. Sin explicaciones, sin interpretaciones, sin significados ocultos, ¿no? La teología nos ofrece siempre algún significado oculto. Entonces este hombre, que solamente había dicho lo que estaba escrito, ahora va a decir lo que él lee, lo que él interpreta. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Interesante. La teología hace complicado lo que Dios hizo sencillo. O sea, mi prójimo es cualquiera que sea semejante a mí, cualquier ser humano. O sea, la ley de Dios se aplica, la mitad de la ley de Dios se aplica a Dios y la otra mitad se aplica a todos mis semejantes, todos los que son como yo, un ser humano. Sin embargo, esta pregunta radica de la teología judía. Ustedes saben que en el judaísmo muchas veces se dice, ¿no?, que los judíos creen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo, pero en realidad esto es falso. El judaísmo no cree en el Antiguo Testamento. En el judaísmo se cree en los comentarios del Antiguo Testamento. Son los comentarios de los rabinos, de los teólogos, de los sabios, que esos comentarios son recopilados en un libro, o en varios libros, y no solamente están los comentarios del Antiguo Testamento, están los comentarios de los comentarios, y después los comentarios de los comentarios de los comentarios. Y la teología es así, es un círculo vicioso. Cuando ustedes van a la facultad de teología, ¿ustedes piensan que leen la Biblia y el Espíritu y Profecía? No, no leen eso. Leen los comentarios de los comentarios, los comentarios de los comentarios de los comentarios. Leen la tesis de fulano, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. No es Biblia, Espíritu y Profecía. Es muy poquito lo que se lee en las escuelas de teología sobre la Biblia, Espíritu y Profecía. Es más el comentario del comentario, el comentario, el comentario. Entonces, según los rabinos, según las tradiciones judaicas, hasta el día de hoy, ustedes lo pueden corroborar buscando en el Talmud o googleando sobre el Talmud, según los comentarios judíos, el prójimo de un judío es otro judío. Yo no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero esto es así. El prójimo de un judío es otra persona judía. Entonces,
Si ustedes leen el Talmud, por ejemplo, dice que no es pecado mentirle a un gentil, o no es pecado robarle a un gentil. Lo que es pecado es robarle o mentirle a un judío, porque un judío es tu prójimo. Interesante. Eso está escrito en las leyes judaicas. Cuando Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, no exageraba. Tanto el catolicismo como el judaísmo hicieron su propia ley, hicieron su propio libro con reglas. Entonces, este hombre, que no confiaba en la palabra como un niño, sino que confiaba en la sabiduría humana, hizo la pregunta que lo desligaba de la responsabilidad de ayudar a todos, porque ahora había que juzgar a ver a quién había que ayudar, quiénes cumplían los requisitos para ser ayudados, para ser auxiliados. Entonces Jesús, que los amaba a estos hombres, por más que eran intérpretes de la ley, por más que eran enemigos ideológicos, ellos deberían haber sido sus colaboradores en anunciar la salvación al mundo. Sin embargo, Jesús tuvo que luchar ideológicamente contra ellos, y Jesús los amaba y les explicaba con cariño. Entonces, para explicarle, ahora le va a presentar una parábola. Porque es muy difícil romper los prejuicios de las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos un prejuicio es como una pared que no nos permite ver la realidad, un prejuicio. Entonces, si Jesús da el mensaje directo choca contra la pared. Entonces, para poder superar los prejuicios, el mensaje tiene que ser indirecto. Indirecto. Esa línea que se forma indirectamente es una parábola. ¿Sí? Una parábola. Es para sortear un problema, un prejuicio. Así es como Natán le declaró su pecado a David. ¿Qué hubiese pasado si Natán iba directamente y le decía, ¿por qué te acostaste con la mujer de tu prójimo? David iba a decir, no, pero si yo nunca hice nada de eso. Pero le contó la historia de un hombre que tenía 100 ovejas, que fue y se comió la única oveja que tenía un hombre pobre. Entonces David dijo, ese hombre merece la muerte. Y ahí se saltó el prejuicio. Y él declaró con su boca cuál era la condena, que la terminó pagando su hijo. El hijo de David, que tuvo con Betsabé. Lo mismo hizo Cristo con los fariseos. Les contó la parábola de los labradores malvados. ¿Qué va a hacer el padre de familia con esos labradores que apedrearon a sus siervos y que mataron a su hijo? ¿Qué dijeron los fariseos? Vendrá el señor de la viña y los destruirá miserablemente. Y después se dieron cuenta de que eran ellos mismos. Entonces ahora Jesús, como quiere llegar al corazón de este escriba, de este teólogo, le va a contar una parábola. ¿Sí? Vamos a verlo, eso está en el versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, o sea que este hombre era judío. Lo más probable es que era judío y podría haber sido el mismo doctor de la ley, podría haber sido el mismo. Hermanos, yo no sé si ustedes escuchan bien. Ah, bueno. Debería dejar de preocuparme y seguir hablando, ¿no? Bueno. ¿Se escucha bien? No hay problema. Entonces, este hombre bajaba. Diga. No, que de repente se corta un poquito, pero capta el tiro después. Ok. Entonces este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos maleantes y lo dejaron medio muerto, dice la Biblia. Y acá nosotros tenemos las dos aplicaciones, hermano. Se aplica esto a nuestra vida práctica. Pero lo más probable es que no estemos cada día que salimos a la calle encontrándonos con alguien que fue asaltado por ladrones
y dejado en la calle medio muerto. Lo más probable es que no pase eso. O sea, pasa, pero no tan seguido. Sin embargo, si nosotros vamos al plano espiritual, Jesús dijo en Juan capítulo 10 que Él era el verdadero pastor, y que el verdadero pastor da la vida por las ovejas, y que los que vinieron antes que Él eran ladrones y salteadores, y que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar constantemente en nuestra vida diaria con personas que están muriendo espiritualmente, que necesitan ayuda, que Satanás los atacó en su vida, hizo un desastre y ahora están medio muertos. Y es lo que más vamos a tener trato con las personas. Y necesitan las palabras de vida. Entonces dice en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar, y lo vio, y pasó por el otro lado. El sacerdote y el levita eran personas que lo más probable sabían leer, conocían las leyes. Lo más probable es que estaban yendo a un servicio de la iglesia ese día. Y tenían funciones en la iglesia, tenían funciones religiosas. Sin embargo, cuando vieron al hombre ahí tirado, empezaron a pensar y dijeron, bueno, ¿quién sabe por qué está tirado ahí, no? ¿Quién sabe cuáles pueden ser las consecuencias de lo que puede llegar a pasar si yo me detengo? ¿Y si los ladrones están cerca? ¿Y si él era un delincuente que fue ajusticiado y después me llevan a mí como cómplice? ¿Y si pasa esto y pasa lo otro? En definitiva, hay servicios de ayuda a los necesitados, no sé, llamamos a una ambulancia, que venga alguien y se haga cargo, pero ellos cruzaron por enfrente, se cruzaron de vereda, porque ellos tenían que ir a servir a Dios, ellos tenían que ir a servir a Dios a la iglesia, tenían que llegar, quizá abrir la iglesia, tenían que llegar a hacer alguna cosa, o cantar un himno, o hacer una cosa, y no se dieron cuenta de que ellos eran las manos de Dios en ese momento, y de que Dios tenía un servicio. Y acá es donde viene el centro de la cuestión, ¿no? El involucrarse. Y ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces las historias, esta mañana cuando yo lo contaba en el culto, después que terminó el culto, que terminó el sermón, todos empezaron a contar sus testimonios, ¿no? De sus experiencias. Y les habrá pasado que por ahí van por la calle y hay un tipo, o habrán escuchado una historia, hay un tipo que está maltratando a una mujer. Y toda la gente sigue caminando como si nada, ¿no? Entonces va uno que se compadece, que va y interviene, y al final le termina pegando el hombre y la mujer al que quería ayudarlo. O lo que fuera, que pueda llegar a pasar. A mí me han pasado cosas como esa, ¿no? Vi a una mujer que una vez se había caído, yo iba a comprar y la vi que estaba tirada en el piso, una mujer embarazada, como dolorida. Yo veía que todo el mundo seguía de largo, ¿no? Entonces yo me paro y le pregunto qué le había pasado, se había caído, no, que me siento mal, que acá, que allá. Entonces yo no sabía qué hacer. Entonces paré un auto y le pedí que me ayudara a llevarla al hospital. Y la mujer no quería ir al hospital, quería ir a la casa, así que la llevamos a la casa. Y el que paró el auto era un muchacho joven. Y el papá, cuando se enteró que estaba haciendo eso, vino por atrás con otro auto siguiéndolo, porque tenía miedo, el padre tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? De que sea una trampa, de que sea una mentira, de que haya algo por detrás. Después cuando unos amigos me decían, no, esa mujer es una mujer drogadicta, que siempre anda pidiendo y siempre anda haciendo escándalos. Por eso todos seguían de largo, ¿no? Yo no conocía esa historia. Y me dijeron, ¿y el barrio
el lugar a donde fuiste, te podrían haber robado, te podrían haber hecho esto, lo otro, lo otro. Cuando nos ponemos a pensar de qué manera nos puede salpicar, afectar, alterar nuestra vida, involucrarnos con las personas que están sufriendo, lo más probable es que crucemos la calle y dejemos que otros se encarguen. Cuando nos ponemos a pensar, las consecuencias que puede traer, de alguna u otra manera nos puede salpicar. Y por eso es más fácil no involucrarse, ¿no? Es más fácil no involucrarse. Sin embargo, la historia sigue, y otra cosa más importante, estos dos que venían ahí sabían de teología, sabían la Biblia, conocían el Evangelio, conocían la ley, eran practicantes, religiosos practicantes. Pero ahora vamos a seguir y a ver cómo sigue el relato. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él. ¿Quiénes eran los samaritanos? Yo lo he mencionado, quizá no con ustedes acá, pero sí en algunas otras charlas, cuando hablamos de la mujer samaritana. Los samaritanos eran personas que tenían una mezcla entre judaísmo y paganismo, ¿sí? Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, ustedes, por los samaritanos, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, por los judíos, adoramos lo que sabemos. O sea que Jesús mismo reconoció, lo dijo públicamente, de que ellos eran ignorantes con respecto a la fe, que no sabían a quién estaban adorando. Jesús se lo tuvo que decir, que el Padre, su Padre, buscaba verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que los samaritanos eran personas que tenían un conocimiento muy limitado de la verdad bíblica. Los judíos tenían un conocimiento más profundo de las verdades bíblicas. No completo, pero sí tenían más profundo que los samaritanos. Si tuviéramos que hablar de un equivalente a los samaritanos hoy día, si en aquella época era judaísmo mezclado con paganismo, ¿qué sería en nuestra época? Cristianismo mezclado con paganismo. ¿Qué sería? Católico. Adoran imágenes, tienen tradiciones, no conocen la Biblia, no la leen, tienen muy poco conocimiento de las verdades bíblicas. Y este era un católico, un samaritano, un católico. Y cuando lo vio dice que tuvo compasión de él. O sea, hubo un impulso del Espíritu que fue más poderoso que los cálculos, los razonamientos, que la sabiduría. Ese impulso del Espíritu lo puso Dios en su corazón. Y él no calculó las consecuencias. Él se detuvo. No sabía si este era un ladrón, si era un drogadicto, un borracho. No importa. Era un ser humano. Era su prójimo. Estaba ahí tirado, ¿no? Podría haber sido cualquiera. Entonces se detuvo. Y dice en el versículo 34, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto me parece muy interesante. Dice que vendó sus heridas, lo ayudó. Ustedes siempre piensen también el plano espiritual, porque no se van a encontrar a gente tirada en la calle muy a menudo, pero se van a encontrar a gente muriéndose espiritualmente muy a menudo. Eso sí, constantemente van a estar en trato con personas que se están muriendo sin Cristo. Están caminando por la calle, lo necesitan. Y este hombre dice que le curó con aceite y vino, y a mí me llamó la atención eso. Y me hizo recordar al tercer caballo del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6, eso después si quieren lo buscan, no lo vamos a leer ahora, versículo 5. Ahí está el caballo oscuro, el jinete que tenía una balanza en su mano,
y que decía, 1 libra de harina, 1 libra de trigo, por 1 denario. 1 libra de cebada o menos, no me acuerdo cuánto, por 1 denario. Era como que yo les dijera hoy, bueno, 1 kilo de pan, no sé, $100. Una cosa así. Carísimo. O sea, escasea el pan, escasea la palabra de Dios. Esto representa en Apocalipsis, representa la Edad Media, cuando la iglesia, o sea, había una oscuridad terrible, era la oscuridad espiritual más grande, la Edad Oscura, y ahí escaseaba la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, que es la palabra de Dios, escaseaba, a tal punto de que se vendía carísimo. Sin embargo, en esa Edad Media, en esa Edad Oscura, aunque escaseaba la palabra, Dios dijo, no dañes el aceite y el vino. Por más que la iglesia de Dios escaseaba la palabra y no tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo estaban disponibles para que aquellas personas estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios en sus corazones. El perdón de los pecados por medio de la sangre que representa el vino, y el Espíritu Santo, que es la voz de Dios hablando a nuestra conciencia. A pesar de la oscuridad espiritual de la Edad Media, Dios mantuvo a su pueblo, Dios mantuvo a su iglesia. Y este hombre católico, este hombre samaritano, no tenía la palabra, no tenía un gran conocimiento doctrinal como tenía el doctor de la ley. Sin embargo, el Espíritu Santo obró en su corazón y el amor de Dios a través de la muerte de su Hijo estaba presente en su corazón a tal punto de que él estuvo dispuesto a ayudar a su prójimo. Entonces, ¿de qué sirvió todo el conocimiento que podían tener el escriba o el levita que pasaron por ahí, o el sacerdote o el levita? Este era el mensaje que Jesús quería impactar en el corazón de este doctor de la ley. Entonces dice en el versículo 35, y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuida de él, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Y bueno, yo meditaba en esto, ¿no? Y este hombre, bueno, lo llevó hasta ahí, lo curó, lo atendió, lo cuidó durante un tiempo. Cuando una persona está conociendo la palabra de Dios y estamos ayudando a que esa persona sane espiritualmente, no podemos darle un folleto y dejarlo ahí, tenemos que cuidarlo, y probablemente nos llame y nos pregunte cosas, y nos cuente cosas de su pasado. Nosotros tengamos que guiarlo a los pies de Cristo cada día, para que esa persona aprenda a confiar en Cristo, porque al principio las personas ven a Cristo en nosotros, y nosotros tenemos que enseñarle a que confíen en Dios directamente, ¿no? Pero después esta actitud que este hombre agarra y le paga al mesonero, le dice, cuídalo, y yo cuando vuelva, si gasta de más, te lo voy a pagar. Yo meditaba en esto. No podemos hacer todo nosotros, no podemos cuidar de todos, no nos podemos encargar de todo, pero sí podemos sostener a aquellos que sí se encargan. Yo tengo varias personas conocidas que sé que están predicando el mensaje a quienes Dios puso en mi corazón ayudar, sostener. Uno de ellos, su don es ir a los barrios pobres a predicar el Evangelio. Él va y hace unas ollas con comida y reparte a la gente, reparte materiales, los visita, trata de levantar iglesias que están caídas ahí medias, y entonces busca donaciones para arreglar esas iglesias, y bueno, está constantemente trabajando con la gente humilde, la gente pobre, y yo no puedo estar ahí con él, yo no puedo. A mí me gusta su obra, pero yo tengo otras cosas que hacer, y no puedo estar con él. Pero puedo estar con mis oraciones y con mis ofrendas. Interesante, no podemos estar en todos lados, pero podemos ayudar a aquellos que están haciendo.
están ayudando a sanar a los heridos, a aliviar las cargas y el sufrimiento de las demás personas. Y vamos terminando, hermanos, con los versículos siguientes. Versículo 36, Jesús le hace la pregunta al doctor de la ley, al teólogo. Le hace la pregunta y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el doctor de la ley le cuesta responder, le cuesta decir, fue el samaritano. Le cuesta decir la palabra samaritano, porque es como una especie de reconocimiento de que su religión no lo ha llevado a ningún lado, que su religión es igual que la del sacerdote y el levita que pasaron por enfrente. Entonces él dice, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No pudo decir que era el samaritano, no pudo reconocerlo, le costaba decir que era el samaritano, pero terminó reconociendo, fue el que hizo misericordia. Está bien, el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Hermano, el Evangelio de Cristo es práctico. El Evangelio de Dios no es teórico. Si nosotros conocemos un poquito así de lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que ir y compartirlo con otros, ¿no? De nada nos sirve conocer mucho que es estéril, que es inactivo, que está dormido, que está guardado. La Biblia, no solamente la Biblia, Elena White usa un lenguaje que a mí me gusta mucho, que dice que hay un circuito de la benevolencia. Dios nos da para que nosotros demos a otros. Y constantemente nosotros le damos gloria y honra a Dios. Y hay un circuito, igual que en la naturaleza. Los ríos, ¿no? Riegan las plantas, ¿sí? Eso va hasta el mar, del mar se evapora, va por las nubes, se precipita en las montañas y vuelve a correr de nuevo. Y constantemente todo en la naturaleza, todo en la creación de Dios, recibe para dar. Todo en la creación de Dios recibe para dar. Cuanto más damos, más recibimos. Esto es una ley. Esto no hay nada, no hay explicación, no me pidan explicación científica. Esto es una ley de la vida, una ley de la naturaleza, una ley del cielo. Cuanto más damos, más recibimos. Y a usted le habrá pasado, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. En lo material no hace falta que yo hable, porque ustedes lo deben haber experimentado. Cuando diezmaban y no diezmaban. Cuando ofrendaban y no ofrendaban, cuando ayudaban a otros y no ayudaban a otros. Dios, cuanto más damos, Dios nos da más. Eso es así. No es el evangelio de la prosperidad. Es simplemente damos porque sabemos que Dios nos sostiene. Y como Dios sabe que nosotros damos, nos da. Es así. Si acumulamos, nos deja de dar. Y en el ámbito espiritual, cuando ustedes tienen que ir a predicar el evangelio, cuando ustedes tienen que dar estudios bíblicos, cuando tienen que ayudar a alguien, ¿qué tienen que hacer antes de ir? Tienen que estudiar y reciben. Tienen que orar y reciben. ¿Sí? Entonces, hablábamos con mi cuñado Víctor, que él está allá en Puerto Rico y él organiza el grupo allá, y tenemos las charlas todos los sábados a la mañana, los sermones. Entonces él me preguntó si yo estaba dispuesto a dar los temas cada sábado. Yo le dije, mira, Víctor, para mí es una disciplina. Cada vez que tengo que predicar el mensaje, yo me arrodillo delante de Dios y le digo, Padre, no tengo nada para dar, no tengo nada para dar. No sé qué voy a decirle a esta gente. Así que ahí Dios me da algo para dar. O sea, cuando nosotros le pedimos a Dios para dar a otros, esa es una oración que nunca va a ser contestada negativamente. Nunca. Porque Dios se goza en eso. Cuando le pedimos a Dios para dar a otros. Entonces siempre nos va a dar de su palabra, siempre nos va a dar del conocimiento, nos va a dar el gozo, la paz, nos va a dar todo, para que podamos transmitirlo a otros, para que seamos sus manos, para que seamos el canal de bendición para Él. Así que bueno, estas son algunas lecciones espirituales que veo yo en esta historia, y bueno, les dejo ahora la palabra, por ahí quieren compartir los hermanos. Dios les bendiga, hermanos.
Amén. Las preguntas. No, a veces pasa lo siguiente. Yo que trabajo en un rubro que ando siempre en la calle, y una vez un colega llegó y me dijo, porque yo tengo la mala costumbre, no sé si sea mala costumbre o buena costumbre, no sé, pero me sale del corazón. Cuando de repente veo gente que anda pidiendo, yo le doy moneda, ¿me entiendes? Que 200 pesos, que 500 pesos. Pero lo hago de corazón. Siempre con la idea de que a lo mejor a él le sirve para algo, ¿me entiendes? Y como decía el hermano Manuel ahí, pero siempre hay detractores que te miran. Un colega un día llegó y me dijo, oye, ¿tú para qué le das moneda a ese, al flacuchento que está en tal parte? Me dijo, si todos sabemos que la compra para droga o para cualquier otra cosa y no para... Y entonces yo le dije, bueno, pero que cada uno da lo que quiere y lo da de corazón. A mí no me interesa si él lo usa de otra forma. Yo al menos lo doy de corazón para que él satisfaga lo que él necesite en ese momento. A lo mejor es erróneo, pero eso ya no es parte de mí. Eso ya es parte de él, de lo que él haga con lo que se le dio, ¿me entiendes? Pero la idea es que uno lo dio de corazón y con el espíritu de querer ayudar, ¿no? Independiente de que a lo mejor esa ayuda él la canaliza de mala manera, ¿me entiendes? Entonces el colega llegó y me dijo, bueno, mira, bajo ese punto de vista tenía razón. Uno tiene que dar de corazón independiente de que no, a lo mejor no es así. La otra persona, más no sé yo si estará bien o no, pero al menos yo siempre trato, y yo me lo paso siempre como en mi rubro, andar en la calle. Yo siempre le doy moneda a toda la gente que me pide. Siempre que me pide, yo doy que 100, 200 pesos y lo doy de corazón, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así como hay otras personas que yo he visto que ni 100 ni 50 pesos dan, pues, entonces, pero también me he dado cuenta que son buenos para fijarse en esas situaciones y no se fijan en ellos mismos cómo actúan ante situaciones determinadas, como es un simple ejemplo, ¿me entiendes? No les nace, simplemente. Más no sé si estará bien el ejemplo, no tengo idea. Pero al menos la idea, al menos yo la entendí así. Hermanos, no quería saludar a Sharon y a Waldo, que ellos los invité yo, que Dios les bendiga, y decirles que son de allá de Chile. Así que simplemente para que ustedes sepan, bueno, que ellos están allá. Son contactos míos, pero están allá en Chile, así que bueno, les doy la bienvenida también. Un agrado, hermana Sharon, hermano Waldo, que no se ve, no lo vemos. No se ve. Eso mismo decía yo, no se ve. Dios, allá Ahora no. sí. El hermano Carlos también. Un agrado, hermano Waldo, igual compartir con usted la palabra. Sí, pues. Ojalá que nos se sigan sienten visitando. Eso, y que nos puedan visitar en todos los chats. Sí. Como tenemos en la semana, nosotros nos juntamos varias veces. Ojalá que también puedan unirse con nosotros, si es que quieren, en algún momento, para compartir con nosotros también. Sí. Qué bueno. Hola, hermano Hermano Emanuel. Carlos manda saludos, un excelente tema, muchas bendiciones. Sharon me invitó, dice. Y yo creo que tiene problemas de audio, por eso no escribe. Ah, ya. Bueno, Manuel. ¿Me escuchas, cierto? Sí, yo escucho. ¿Sabe? Fue muy interesante el tema de hoy día porque pasa justamente eso que dice usted, que a veces por no involucrarse, porque uno dice, me involucro, pero estoy con la idea de que yo tengo que hacer todo, como dice usted, pero resulta a veces no es necesario relacionarse con todo, sino que a lo mejor, como dice usted, ayudar de otra forma, a través de una ofrenda, a través de cualquier otra cosa, para que la otra persona que tenga más tiempo en eso pueda ayudar, ¿me entiendes? Entonces uno tiene el concepto de que
involucrarse en algo significa involucrarse en todo, y a veces no es necesario en todo, sino que a veces dar un X tiempo determinado para solucionar el problema y así que otro hermano lo pueda hacer y llevar a cabo de buena manera. Pero el miedo siempre de la gente, como dice usted, es involucrarse completamente. A lo mejor eso es lo que lo impide a lo mejor decidirse a irse por un camino determinado. Más no sé si Hermano. estará bien la reflexión.